Mi querida, bueno, amigos, amados, antes que nada, gracias, querido Fabio, por esa linda oración, llegó a mi corazón, creo que muy bonito, más aún creo que el Señor te puso unas palabras muy importantes con el cual yo amanecí en esta mañana, ¿no? Y me da mucha fortaleza. Gracias, Fabi, creo que fue el Señor quien te puso esas palabras que yo necesitaba en esta mañana. Justo tengo una reunión en la tarde muy importante, de definir algunas cosas importantes también para mí. Gracias Fabi. Y por lo segundo, agradecerles a todos ustedes. Como yo le dije a Walter, yo los amo a ustedes con monedas o sin monedas, ¿no? Y lo que y les abro mi corazón, a veces hablar de bendiciones y ofrendas para mí es un poquito complicado, ¿no? Siempre crecí de, de que seamos más vidas pobres y de dar, ¿no? Pero yo les agradezco para lo que pueda caer en una cuenta bancaria, solamente le agradezco a Dios, pero yo los amo a ustedes con monedas o sin monedas, ustedes lo saben, ¿no? Estoy para servirles con todo mi corazón. Y bueno, creo que en esa misma actitud contemplativa, yo quiero empezar ya el segundo módulo, bueno, no módulo, bueno, vamos a empezar en la segunda etapa de la predicación, de hermenéutica, no desde la mente, como la técnica de la hermenéutica, sino desde el corazón. No es tan fácil caminar por la vereda de la hermenéutica, ojo. Vamos a caminar un poco por papas calientes, como decimos acá. Porque aquí se define si tu sermón también está cerca de lo que Dios quiso decir o totalmente lejos de lo que Dios quiso decir. Y aquí lo determinante ya no es el texto, es tu corazón. Si en el corazón del intérprete no hay una sumisión a la palabra, te vuelves el típico intérprete que dice que predica lo que el texto no dice y le pone simbologías al texto que el texto no transmite. En este espacio se han generado también las grandes herejías, como que también se han generado muchas líneas delgadas con respecto a la interpretación. Entonces, no vamos a entrar en esos temas. Creo que es una tarea para cada uno de nosotros leer sobre la hermenéutica bíblica y cómo esa se contrapone con la famosa nueva hermenéutica. Y la diferencia entre la hermenéutica bíblica y la nueva hermenéutica es que la hermenéutica bíblica le da autoridad al texto en la interpretación. Y la nueva hermenéutica le da la autoridad al corazón del intérprete sobre el texto. Y eso es muy riesgoso. ¿Ok? Entonces, estoy siendo muy directo, estoy marcando, nuevamente repito, estoy marcando muy bien la cancha, porque, eh, para que quede claro, ¿no? Nosotros estamos, el hecho de poder pasar hermenéutica no significa que nunca vamos a dar exégesis, sino estamos dándole a ustedes lo que ustedes necesitan procesar en esta primera etapa. Posiblemente para agosto o para junio vamos a regresar a exégesis a tocar otras herramientas exegéticas, pero primero procesemos y seamos expertos en manejar lo que hasta aquí hemos aprendido. En hermenéutica igual, ¿no? Estoy dejando muy marcado el tema de que somos intérpretes bíblicos donde dejamos que la palabra sea nuestra autoridad. Ahora, que dentro de la hermenéutica y de teólogos te van a decir, sí, es cierto, pero hay unos temas que no son, que sí se pueden ser alegóricos, es cierto. Es decir, no estamos siendo fanáticos extremistas, pero eh, aun cuando fuese y hay un porcentaje de espacio para la hermenéutica o para que el intérprete pueda opinar o asumir o presumir algunas cosas,
el 98% de ese espacio de interpretación es netamente autoridad del texto sobre mi sermón. Entonces, pinto la cancha desde el inicio, está claro. Entonces, nosotros nos debemos a la autoridad de la palabra en nuestra vida y como tal tenemos que seguir así en la hermenéutica. Y es la línea también del ángel predicación. ¿Sí? Entonces, lo segundo que yo les comparto es que el tema del corazón de nosotros. Miren, hay algo que hasta aquí es una gran realidad, pero no queremos afrontarlo. Hay una gran realidad bíblica que el ser humano, el líder o el hombre o mujer en autoridad en la iglesia, en el ministerio, no lo quiere afrontar, que es la realidad y el enfrentamiento entre el corazón humilde y el corazón orgulloso. Cuando hay humildad, hay sumisión. Andrew Murray escribe un libro pequeñito pero súper archipoderoso que dice la humildad, la hermosura y la santidad. Y sinceramente valgan verdades, es decir, vemos la esencia de Jesús en el ministerio, en su ministerio, fue que Él se despojó de sí mismo. Es la humildad, la negación. Él empezó así, ¿no? Se despojó a sí mismo, dejando su trono y su espacio de deidad se hizo hombre, ¿no es cierto? Y toda su enseñanza siempre transmitió humildad. Entonces, Francisco, pues nosotros, acabo de enviar el libro que acabas de decir para que lo sepas. Ya el libro lo tienen todos. Humildad, claro, la hermosura del... léanlo, por favor, es pequeño, eso se digiere una tarde o en 2 días, pero tienes que leerlo así, como yo siempre bromeo, como dice la canción, despacito, para que lo proceses bien. O como diría, aquí en este libro vamos a encontrar dos cosas que justamente te los voy a presentar. Y es que vamos a empezar hermenéutica de esta manera. Primeramente quiero presentarles el último puente inca que existe en el Perú, hecho con soga. Y cada 4 años, las comunidades que viven en los extremos de este precipicio, en los 2 cerros, se juntan para siempre renovar, porque era una tradición, pues que los incas siempre renovaban sus puentes y solamente era hecha de soga, era de... Bueno, y la soga no es que sea la de ahora, ¿no? La soga era hecha de las mismas cañas, ¿no? Entonces, esto como para poder tener una ilustración de cómo se comunicaban los incas y cómo iban del sur al norte, norte a sur. Y, va a ser, y en la predicación expositiva, nosotros tenemos que construir ese puente entre el mundo antiguo y el mundo de hoy, que definitivamente tiene abismos, ¿no? Nuestro mundo de hoy no es el mismo mundo bíblico, ¿no? Nuestros templos de la iglesia no son los templos donde la viuda pobre dejó sus 2 monedas, ¿no? Nuestro contexto de vida. Okay, nuestros sentimientos y sensaciones eh, de hoy no son los mismos que había en el texto sobre ciertos personajes. Pero, como les decía hace un momento, entrar a la hermenéutica es entrar a una zona caliente. Así como Girardot, me acuerdo que fue Girardot, oh, eso me quemaba hasta el alma cuando fui a Girardot, pero realmente que solamente con caminar una cuadra y ya creo que bajaba un peso, así, 1 kilo, perdón, de tanto sudar. Y miren, lo que dice Andy Murray en este libro sobre la humildad, me encantó. ¿Y qué tal si le puedo pedir a José? José, ¿tú puedes por favor leerlo?
El jovencito. intérprete. Sí. El yo es un individuo muy exigente que requiere el primer sitio y el lugar más elevado, que se siente herido si sus derechos no son reconocidos. Aparecen muchas disputas entre obreros cristianos como resultado de las exigencias de un yo gigantesco. Cuán pocos entienden el verdadero secreto de buscar el último lugar en la sala más pequeña. El orgullo va contra la humildad. Se puede vestirse con el hábito de la alabanza y la penitencia. También se puede revestir de santidad. Gracias, José. Bueno, Andy Murray, cuando comienza a hablar sobre la humildad y la vida diaria, la vida en santidad y la vida creyente, dice esto, ¿no? Si tengamos cuidado con ello, tengamos cuidado con el orgullo. Y me encanta porque dice que el yo requiere el primer sitio y el lugar más elevado, mientras que la humildad te dice que uno debe ser el último y debe ser humillado, ¿no? Camina en la humillación y en la sumisión. Yo creo que hay que comenzar a preguntarnos así muy seriamente, muy a solas, muy sincero. ¿Cómo está mi corazón y cómo está mi yo? ¿No? ¿Cuál es el campo de acción? Porque acá todo, es decir, desde quien te habla, hay que reconocer que nuestro yo a veces tiene licencias que ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Y hay que a veces esperar el momento difícil o el momento desagradable, el trago amargo, para así entender que hay un yo que está suelto en nosotros, más allá de lo que pensábamos. Pero Andy Murray en otra parte de este libro dice que hay un secreto para caminar en humildad, ¿no? Querido Héctor, ¿nos puedes por favor leer lo que está en pantalla, Héctor? Sí, Fercito, con mucho gusto. El secreto es uno e inmutable. Consiste en mirarse uno a la luz de Dios y ver lo insignificantes que somos ante su esplendor, no quedando más remedio que desistir de nuestro yo, que no es nada, para dejar que Dios lo sea todo. Contemplar mi propia imperfección frente a la perfección divina. Debemos darle nuestra voluntad a Dios. Andrew Murray. Y Murray dice algo muy cierto, ¿no? Y lo repite en su libro muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió. Tenemos que hacer, y cuando uno comienza a analizar el tema del corazón humilde y sencillo, Andy Murray lo relaciona con la negación de lo mismo, con la sumisión, lo relaciona con la renuncia de uno. O como me encanta esta palabra, es que es la que me he quedado grabado hoy estos días, desistir de nuestro yo. Es decir, desistir de nuestro yo, es decir, es algo que el orgullo nunca te lo va a permitir. Por eso existe el ayuno, existe la sumisión, la negación de uno mismo, la oración, el silencio y retiro, es decir, todas esas disciplinas espirituales que en un momento acá conversamos y hablamos, hace existir a nuestro yo de tomar el primer lugar. Y me encanta la otra frase que dice, contemplar mi propia perfección frente a la perfección divina. Es decir, yo creo que es pertinente empezar la hermenéutica de esta manera, para que no nos agarre, y lo digo aquí también con mucho amor, yo los quiero mucho, pero también quiero ser directo frente a un espacio donde somos muchos, tenemos kilometraje de ministerio, estamos ya predicando, y posiblemente la gran lucha que va a haber siempre aquí en nuestro corazón es, y no lo digo porque son soberbios, sino lo digo porque siempre el enemigo te va a decir, te va a susurrar, te va a decir, oye,
¿Qué te va a decir Fernando si tú ya predicas y predicas a 8.000 personas? ¡Ah! Escúchalo nomás, queda bien con él. El yo va a comenzar a susurrar. Pero dice que el que se humille, el Señor lo exalta. Jesús lo dijo en la parábola del fariseo y el publicano. Pero también se dice, y Jesús hizo lo mismo. Él se humilló y Dios lo exaltó. Y la exaltación no son riquezas, sino es más gracia de parte de Dios. Entonces, esto es clave. En este espacio de interpretación, o dices herejías, o estás conectado con la intención del corazón de Dios. O en este espacio te desligas del Espíritu Santo para que tu experiencia teológica en el ministerio, en tus conocimientos teológicos, esto puede ser y aquí acá hay gente que realmente tenemos mucho abismo con lo que uno poco ha estudiado, puede ser crucial. Porque recuerda lo siguiente, y lo que hablamos en exégesis. ¿Quién inspiró a los autores de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y a quién recurrimos para poder entender lo que hay detrás de los textos? Al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién tiene que ser siempre nuestro acompañante en la formación de mi sermón? El Espíritu Santo. Pero si yo me desvinculo con él y le digo, hazte un lado porque mi yo, ¿no? Mi yo va a definir las cosas, entonces ahí ya viene un problema. Pero esa lucha o ese desprendimiento, creo yo, lo vas a sentir en la presencia de Dios. Y otro punto antes de entrar nuevamente a la parte de hermenéutica es que la presencia de Dios es el lugar donde tú nunca debes salir cuando amas un sermón. Nunca. Porque ese es el lugar donde se arma el sermón. Ese es el lugar donde Dios es el maestro y tú eres el niñito de kinder que está con sus plastilinas encima de la mesa armando tu sermón. A un Dios siempre cuidando y atento. ¿Estamos? Entonces, quisiera comenzar así este proceso de hermenéutica. Queridos amados, me pueden mandar un dedito zoom si se entendió esta primera parte, ¿está claro? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, gracias, Josecito. Gracias. Entonces, si no hay dudas o preguntas o apreciaciones para sumar ese tema, entonces nos metemos de lleno a armar nuestro puente Inca. Vamos a armar nuestro puente Inca en esta mañana. Muy bien. Vamos a tener presente lo siguiente. Siempre el puente es la imagen o el símbolo de la hermenéutica, porque nos une dos espacios difíciles de caminar con facilidad. Y siempre hay de por medio o un abismo o un río, ¿no? Haddon Robinson habla de que existe entre nosotros y el mundo bíblico un río que tiene una anchura específica, ¿no? Otros hablan de abismos. Entonces, bueno, vamos, pero antes de eso sigamos con el intérprete. Querido, dame un segundo. Ok. Querido Ricardito, tocayo. Buenos días. Con tocayo de patria. Es un siervo enamorado de la palabra, quien se esfuerza por captar la voz de Dios pronunciada en la situación original, con el fin de interpretarla para su situación actual, la cual encarna. Ok. Gracias, Ricardito. Bueno, entonces ya entramos, se dan cuenta ahora, ya no hablamos de lo que sucede dentro del corazón del interpretador, hablamos del intérprete cómo vive, ¿no? Y vive enamorado de la palabra, ¿no? Entendiendo que hay dos mundos, el mundo actual y el mundo bíblico. Pero el mundo actual, dice aquí, me encanta este concepto, el mundo actual
no lo conoce, lo vive. ¿Sí? Pastor Nachito, por favor, ¿puede leer lo que está acá? Buenos días, pastor. Cuando leemos, debemos ser conscientes de que traemos al texto todo lo que somos, nuestras propias prejuicios, preconceptos, irracionalidad, nuestros problemas y preguntas. No es posible estudiar e interpretar la Biblia con neutralidad. La Biblia misma nos exige tomar una posición frente a ella. Gracias, pastor Nachito. Bueno, es algo incierto, ¿no? Yo en este momento puedo estar pasando una situación X que el pastor Nacho no la está pasando. Posiblemente hoy puedo estar, amanecí contento, pero Cecitar Torres hoy día amaneció triste. Tony posiblemente en estos 3 meses está en una lucha espiritual que nunca se imaginó, pero le tocó. Pero igual le fue dado un texto para predicar. Entonces, cuando vamos al texto, vamos con las circunstancias que nos rodean, con las luchas internas del corazón y con lo que somos, con nuestra idiosincrasia, con la forma como nos criaron o cómo nos formamos ministerialmente. Y tenemos acercamientos que pueden ser muy buenos, como que también tenemos que conocer o reconocer que también podemos tener acercamientos un poco peligrosos. Es decir, una falta de formación teológica no deja de ser siempre algo que pone en riesgo tu interpretación. Por eso la importancia de la preparación bíblica. Cuanto más preparado estés, y digo preparación con dos carriles, la preparación bíblica y la otra preparación que es también el hecho de que seas alguien que esté contextualizado en el mundo de hoy. Tu lectura, los periódicos y la forma como lees las cosas. ¿No? Es decir, me asustaría ir y decir, me ha tocado conversar con pastores, amigos míos que pues son así súper rojos, que le llamamos, súper izquierda. ¿No? Pero una cosa es dialogar en posturas y conversar tranquilamente, y otra cosa es, no, y le sale pues, el resentimiento cultural regional, y tú dices, no, eso también va al texto, es de darnos cuenta, ¿no? Y comenzamos a usar textos pro algo, pro esto, ¿no? Tengo amigos pastores que son antifujimoristas, ¿no? Y del texto mismo ya se interpretan las cosas. Entonces, tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es decir, saber de qué estás hecho y qué es lo que estamos llevando al texto. Cuando leemos la Biblia se presentan dos problemas diversos y complementarios a la vez. El primero es nuestro propio encierro cultural y el segundo es el encierro cultural de los autores bíblicos. Entonces aquí ya no estamos metiendo el texto como tal. Y hay que reconocer que el texto de Teófilo, cuando le llegó la carta de Lucas, era un contexto, un encierro cultural diferente al que tiene hoy Tony y su formación. España es España, con todas sus cosas. Cultura, exigencia en los argumentos cuando estás parado en el púlpito. Es decir, es un autor exigente, vayan verdades. Ellos no te aceptan cualquier cosa. Hay que tener buena preparación para él. Pero muy aparte de eso, es decir, su auditorio, aparte de ser intelectual, también tiene toda una línea de formación de la sociedad de los últimos 30, 40 años, que es diferente a la colombiana, que es diferente a la peruana o a la andina, ¿no? Caramba, vean verdades, el hombre de los Andes tiene un encierro cultural de muchos años arraigado en su corazón. Pero entre nosotros y el texto también existe encierros culturales. Entonces, cuando vayamos a hacer interpretación o hermenéutica, va a haber choque de culturas y tenemos que saber, si bien tenemos que acercarnos, tenemos que saber definir bien el perfil de los autores bíblicos
y nuestro perfil hoy. Tenerlo muy separado, muy marcado, para hacer una buena comparación y un buen símil. Tanto lo que Dios dice como lo que nosotros oímos están condicionados por la cultura. ¿Listo? Entonces, queridos intérpretes, queridos hermeneutas, queridos expositores bíblicos, mis queridos hombres a su imagen, tenemos que tener esto presente antes de ir al texto. Entonces, todos son los mundos en los que camina el hermeneuta. Ambos debe conocerlos rigurosamente. El mundo antiguo, ojo, el que fue inspirado, registrado y comunicado la palabra, y el mundo actual. No puedes ser un experto bíblico y no entender lo que pasa en el mundo hoy. Como decía John Stott, ¿no? Hoy en día tenemos que tener un doble oír. Con el oído de la izquierda oigo la voz de Dios y con el de la derecha escucho a la sociedad. Y esas dos cosas generan en el corazón una sinergia que me permite estar contextualizado, estar pendiente de lo que pasa en la sociedad hoy. Eso me parece relevante, pertinente. Porque también tengo que conocer el auditorio al cual voy a predicar. A veces hay auditores que no conocemos. Estoy por seguro si un día invito a Tony, está por Lima, le invito a predicar a mis jóvenes y dirá, wow, el joven europeo es mucho más liberal que el peruano, ¿no? No lo conozco, ¿cómo voy a ser? Pero realmente es la lectura no solamente de periódicos y medios, la lectura de diferentes libros, es decir, la lectura como tal nos da un panorama también del corazón del ser humano y del mundo de hoy. No podemos estar descontextualizados, no podemos solamente ser bíblicos, sino de pensar y no saber qué pasa a nuestro alrededor. Y eso hasta para con el vecino, ¿no? Entonces, importante. Tiene que establecerse un diálogo actual con el texto, a la vez que un distanciamiento crítico con el mismo. Se requiere un alto grado de imaginación, de empatía, si hemos de ingresar a ese mundo ajeno. La exégesis histórica es esencial, pero no es suficiente. Necesitamos tanto el distanciamiento como una apertura al texto que desemboque en el progreso hacia la fusión de los dos horizontes, el horizonte del intérprete y el horizonte de la Biblia, el texto bíblico como tal. Listo, entonces cerramos el concepto de intérprete y vamos de frente a la relación del intérprete con el texto. Vamos a verlo. Cecita Torres, ¿puedes leerlo por favor, lo que está en pantalla? Mucho gusto, Fernandito. Hermenéutica, el intérprete. A través de los años, el pueblo de Dios ha leído y en consecuencia interpretado la palabra de distintas formas. Individualista. Es una lectura intuitiva donde el lector hace apropiación personal del mensaje bíblico, solo para él. Sí, el siguiente, por favor. Crítica. Es una lectura donde el lector hace una aplicación rigurosa de instrumentos científicos como la lingüística, la cultura, etcétera, con el fin de identificar lo que es creíble. Ok, gracias, Cecita. Bueno, miren, formas en las cuales nos acercamos al texto y lo leemos, ¿no? En forma individualista, ¿no? Donde realmente siento que el Señor me dio a mí esa palabra para mí solo, no para ustedes. O la crítica, ¿no? Voy con mi presupuesto de formación, es decir, miren, esto también no es que sea malo, pero son riesgos. Ponle a los abogados una Biblia, a que la lean. Y los abogados le va a ser, es inevitable que ellos lo lean como lo aprendieron, porque ellos han aprendido hermenéutica también en las universidades, a cómo interpretar los textos.
y es difícil que él le saque la formación, la preparación que hay en cuanto al acercamiento a los documentos. Entonces vamos con nuestro presupuesto de carrera profesional también. A veces el antropólogo, los sociólogos y los de ciencias sociales, es decir, cuando debemos comenzar a dejar que primero el texto tome la autoridad y después nosotros tenemos que dar nuestra opinión, no al revés. ¿Correcto? Seguimos. Querido, estimado Ricardito, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Puedes leer por favor lo que está acá? Todo lo que está en pantalla, profesor. Hermenéutica del intérprete. Alegórica. Es una lectura donde el lector solo descubre en hechos históricos símbolos de realidades espirituales. Espontánea. Es una lectura donde el lector, guiado por sus emociones y sentimientos, hace transferencias utilizando el método de lo parecido. En todas estas lecturas hay valor. Todas consideran la palabra de Dios como determinante para edificar la vida, pero también hay limitaciones como son la subjetividad, la reducción, la ahistoricidad, Historicidad. la selectividad y la arbitrariedad. La palabra se mutila y se afecta a la transformación del mundo. Muy bien. Entonces, miren la forma a veces, sin darnos cuenta, de acercarnos al texto. Y también tiene mucho que ver con la formación. Yo me acuerdo que cuando recién empecé en escuelitas, yo no estaba en el seminario. Y el Señor a mí me confrontó porque realmente cuando me senté en una reunión estaba con puros teólogos. Era el único que no tenía seminario y todo lo demás está. Entonces yo, ahí sí, el Señor me humilló, ¿no? Me dijo, a ver, pues, ¿no? ¿Quieres ser autodidacta? A ver, pues, no, ahora quiero verte en esta cancha. Y me sentí inferior, me sentí callado, cohibido, dije, ¿qué hago con tanto monstruo acá a mi alrededor, ¿no? Que desde un enfoque teológico, después hablaba, me acuerdo que en esa reunión estábamos en la casa de Alex Chang, ¿no? Y entonces decía, sí, pero, pero hay el enfoque teológico de este texto, dije, ¿qué está hablando? ¿Qué pasa? Y yo estaba perdido. Entonces, y cuando iba el texto, yo decía, ¿cómo este pastor encuentra esa enseñanza en el texto que yo no la encuentro? ¿Qué don tendrá? Decía yo. Bueno, a veces sí, hay dones muy particulares de parte de Dios, pero también tiene que ver con que con la formación teológica de la persona, y lo cual no vi en mí. Y eso me llevó justamente a revalorar, replantear no solamente mi llamado, sino también la necesidad de ir al seminario. Porque yo fui esa generación que nunca quise ser pastor, mira qué irónico, ¿no? Nunca quise enseñar la Biblia, pero sí quería estar en la iglesia haciendo actividades, ¿no? Y daba mis ofrendas, tenía un buen trabajo, tenía muy solvente, pero dije, nunca seré pastor. Pero miren, ¿no? Entonces, pero hay la necesidad de la formación. Pero aun cuando esté con la formación, hay que ver estos riesgos, ¿no? Tengamos que ver con la subjetividad, con no darle el valor a ciertos textos o palabras, no reducir la mínima expresión, una frase, una palabra, una verdad teológica, ¿no? Etcétera. ¿Listo? Esta parte definitivamente es teórica, pero ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, no? Ok, chévere. Ahora, acá viene un texto importante. Esto también, otro tatuaje que va en el brazo izquierdo, tipo futbolista, a lo Arturo Vidal. Entonces, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, coma, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que
conector lógico. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como dirían los venezolanos, papi, considera esto, papi. Si no tenemos claro este elemento en los textos, perdemos el concepto de sumisión. Estoy con el texto revelado, con el texto inspirado. Y tengo que acercarme al texto reconociendo lo que es. Entonces, importante y clave al respecto. Sí, miren, esto posiblemente no sea, pareciese que no fuese de mucha importancia, pero es clave, ¿me entienden? Por favor, es clave para hacer que el texto tenga la importancia y la autoridad en nuestra vida en el acercamiento hermenéutico que nosotros vamos a hacer. Entonces ahora sí entramos a los abismos. Entre el mundo bíblico y el mundo de hoy hay abismos. ¿Ok? Entre los textos y nosotros hay abismos que separan nuestras ambas realidades. Primer abismo histórico. Existe una gran distancia temporal entre los escritores sagrados, sus receptores iniciales y nosotros. Hay ciertos eventos históricos que es necesario conocerlos para poder entender el mensaje de la Biblia. Cultural, Fabio, ¿puedes leerlo? Fabio, tu micrófono. Existen grandes diferencias entre la cultura hebrea y la cultura nuestra, entre su manera de concebir el mundo y nuestra propia cosmovisión. Yo me pregunto, ¿cuál era la cosmovisión bíblica, o mejor dicho, sí, la cosmovisión cristiana de Filemón? O sea, yo quisiera entender el corazón de Filemón desde la perspectiva de amar a su iglesia, desde el ágape. ¿Cuántos Filemones necesitamos en las iglesias? Dame 3 nomás. Dame 3. Y la hago linda, como decimos acá en mi distrito. 3 nomás quiero. Vamos al siguiente abismo. Lingüístico. Aurelio. ¿Lo puedes leer, por favor? Lingüístico. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego. Estos idiomas, como cualquier idioma, tienen sus propias estructuras y modismos, los cuales necesitamos conocer para poder traducir e interpretar adecuadamente. Hagamos el esfuerzo de llevar, aunque sea un cursito de griego para no estudiosos de griego. Pero va a ser necesario, porque vayan verdades que hasta cuando uno ve el tema de los modos o los tiempos de los verbos, te inclina la balanza y te ayuda a entender por qué dijo lo que dijo. Pero solamente en ese escenario. Entonces, importante, ¿no? Es decir, pero hay que reconocer que el griego y el hebreo es totalmente opuesto al castellano. Geográfico. Dice, la Biblia se da en un espacio distinto al nuestro. Hoy sabemos que la geografía, ojo, afecta nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vestir y hasta nuestra alimentación. Mis hermanos, los peruanos costeños no son iguales a los costeños colombianos. El caribeño tiene su swing, sus saoco, su sandunga, como dicen. Pero los chilenos y los peruanos costeños somos de otro perfil. Para aquellos que tienen en su país sierra, el hombre andino que vive en las punas, que vive en los lugares más fríos, lejos de las ciudades importantes, son condicionados por su geografía, su forma de pensar y vivir. Entonces también el tema bíblico, ¿no?
decir, allá era más sanos, ¿no? Es decir, la generación de chinos, allá como decimos allá, de chavales, pues no tenían Netflix, ni tablet, ni iPad, ¿no? Tenían su mente más fresca, más libre, más tierna, más espacio para reflexionar. Ahora hay que sacarlos ahí del Minecraft y de los videojuegos. Pero hay también un abismo teológico, ¿no? Tony, ¿puedes leerlo, por favor? Y como no, teológico. A través de toda la Biblia se percibe un desarrollo de la revelación que muestra cómo una doctrina se va ampliando a través del tiempo. Se reconoce como una exposición histórica de una doctrina de acuerdo con las distintas épocas de la formación de la Biblia. Uh-huh. Yo a veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué tal corazón la de Pablo, ¿no? ¿Qué sinergias podemos identificar en Pablo? Solamente se comió unos cuantos rollos, ¿no? Es decir, allá no estaba pues Barclay, ¿no? Es decir, la literatura de ese momento no es la actual. Posiblemente hoy tenemos casi 2000 años de libros impresos y de enfoques teológicos y de gente que opina, no opina, sí, no. Pero en ese entonces había una fe más pura, ¿no? Voy a Filemón nuevamente, ¿no? Esa fe de Filemón, qué envidia. Pero también voy nuevamente, vámonos con Teófilo, ¿no? Como auditorio de Lucas, ¿no? Ahí no había mucha formación teológica porque era un soldado romano, vamos a asumir lo que sea así. Y si fuese así, o la comunidad lucana ya, pero no había formación bíblica como la de ahora. Pero qué buenos documentos se hicieron para poder afianzar la fe de esas personas. Bueno, el nombre de la comunidad, o mejor dicho, el nombre del puente, del último puente inca en Perú se llama Huizquihuachaca. Muy bien. Los incas unieron los pueblos de Gran Tahuantinsuyo a través de caminos y puentes. Quihuachaca es un ejemplo, el único puente que aún existe del arte e ingenio de los incas y es reconstruido cada año por los pobladores de la zona en el mes de junio, en una fiesta única de música y danza, además del misticismo y sacralidad de la ceremonia previa de su construcción. Estamos llamados a construir puentes, y en especial el puente de la hermenéutica. Sin hermenéutica, solamente sería tu clase una clase más bíblica que un sermón. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, y si un día vamos, ojalá Dios quiera, o el próximo año, o en 2 años, hacemos hoy en Cusco, tengamos por seguro que nos vamos a ir a Quihuachaca a visitar. Muy bien, entonces ahora sí entramos a los 2 elementos claves es decir, después de haber tenido esta primera parte, vamos a decirlo así, de básico, necesario, vamos a entrar ahora a los 2 procesos de hermenéutica necesarios. Bueno, hay muchos, les diría, pero son 2 en las cuales Langham trabaja. Uno es el puente de los principios, o también llamado recorrido interpretativo, hecho por Scott Duval y David Hayes en su libro de Hermenéutica. Y otro que se llama el círculo hermenéutico. ¿Ok? Esta parte, definitivamente en la hermenéutica es necesario trabajar más conceptos, ¿sí? Hoy día casi no vamos a hacer una práctica, al contrario, la práctica la van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque con el ejemplo que hemos tenido de Filemón y Deuteronomio 6, vamos a dejar tarea para que ustedes trabajen los diferentes elementos del famoso puente de los principios y del círculo hermenéutico. ¿Ok? Entonces empecemos con el primero. Son 2, ¿ah? Puente de los principios y círculo hermenéutico. O también llamado puente hermenéutico. ¿Sí? Todas esas palabras lo vamos a consolidar, no se preocupen. ¿Qué es el puente de los principios? Es un recorrido que supone cruzar un río, llevándote desde el texto
y el mundo de los receptores bíblicos a una comprensión y aplicación válida del texto para los cristianos de hoy. Cruzar un río es cruzar un puente. Y ese se va a llamar ahora el puente de los principios. Ok. A ver. Les cuento una historia. Les cuento para que se pueda entender mejor lo que vamos a ilustrar un poco. Vamos a hacer una ilustración. La Iglesia Alianza Cristiana en Lima, en especial la que queda en la comuna de Pueblo Libre, que es donde yo vivo, es una de las más grandes, bueno, una de las más grandes que hay, de las 10 más grandes que hay en Lima. En su momento, yo les diré todavía, bueno, hace todavía 20, 25 años, quiso trabajar el tema de células. Y para esto, en ese entonces, el tema del G12 era pues un tema muy fuerte, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo celular de la iglesia G12 y siempre, bueno, en Perú, era el modelo a seguir, ¿no? Por el crecimiento, por la expansión. Entonces, pastores fueron a capacitarse a G12. Y cuando vinieron, todos vinieron pues, adrenalizados, todos emocionados. Sí, ya, ahora sí. Perfecto. Lo implementaron en la iglesia y no funcionó. Y decían, pero ¿por qué? Si realmente entonces estamos en pecado. No, que entonces acá debe haber pecado porque ahí ya se ve todo el esplendor de Dios. Se reúnen, danzan, se juntan las células, hacen las reuniones celulares en grandes galpones o en grandes auditorios. Entonces, para hacer corta la historia, se analizó la situación y se llegó a una conclusión. Bueno, fue un análisis muy duro también, porque hay gente que no quería aceptar el error, pero el gran problema, mis queridos amigos pastores, es que se copió la forma en que se hacían las células, no se copió los principios. Es decir, copiaron los programas, cómo venía cada célula con su cartel, con sus polos, con su pancarta, con su confite y todas las cosas. Se copió la forma en que se tenía que ir reunión en reunión, cuántas veces, toda la parte, todo el reglamento, por decirlo así, toda la forma, pero no copiamos principios. ¿Cuáles eran esos principios? El principio de el acompañamiento, el discipulado hacia la gente y cómo hay que hacerlo. Cómo se enseñaba en la Biblia a través de las células. Recuerden que Alianza, en medio de toda su imperfección, tiene como esencia y define mucho el tema de la enseñanza bíblica. Y después en la formación de nuevos líderes. Entonces, no funcionó, ¿por qué? Porque no copiaron los principios teológicos y la forma de hacer las células debería haberse hecho de acuerdo a la idiosincrasia del peruano. No hay veces en que tú copias y pegas y funciona. Si yo hago una reunión patronal en España, no va a funcionar porque realmente ellos no están acostumbrados al árbol con no sé, pues las yunzas que hay acá, ¿no? Es decir, acá no sé si que es un árbol lleno de regalos, ¿no? De ollas, plásticos, bolsas, microondas, así colgados en los árboles. La gente va dando vueltas y golpea el árbol y realmente el árbol se cae y toda la gente se agarra lo que puede. Porque no están acostumbrados. Si yo voy y copio eso en España, no sé, en las Canarias, decir, ¿saben estos marcianos que están haciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque es una idiosincrasia diferente. Pero si yo copio el hecho de, o sea, el principio de la festividad, la unidad, y el hecho de que en esa unidad compartir con otros lo que se puede juntar con unas monedas, ese es el principio, que posiblemente ya Tony lo hará diferente de acuerdo a la idiosincrasia de Islas Canarias. Pero no funcionó en un inicio porque mi iglesia copió las formas y no copió los principios. Y los especialistas dicen lo siguiente, que cuando tú quieras copiar algo de un país, copia los principios y lo adaptas a la forma cultural de tu país.
¿Estamos bien? ¿Se entendió esa parte? ¿Esa ilustración? Entonces, ¿qué pasa con el tema de la interpretación o el recorrido interpretativo? ¿Qué voy a ir a hacer al mundo del texto? Voy a ir en busca de aquellos principios teológicos, aquellas enseñanzas relevantes en el texto, que son aplicables al pueblo de Dios en todos los tiempos. Es decir, que tanto ha sido significativo y relevante y de bendición para el auditorio bíblico de ese entonces, como que también lo es para el mundo de hoy. Por ejemplo, querido Héctor, cuando agarremos Filemón, recuerda que Filemón, ¿qué cosa tenía Filemón? Amor por la iglesia, ese ágape por la iglesia. La pregunta es, ¿ese ágape por la iglesia se cumple para el mundo antiguo, el texto, pero también puede cumplirse para el mundo de hoy? Claro, ¿sí o no? Esa es una verdad teológica, por ejemplo. A eso se refiere Duval y Hayes con respecto a los principios teológicos del texto. Que hay enseñanzas en el texto bíblico que son, vamos a decirlo así, que cumplen la enseñanza y el impacto teológico tanto para el auditorio de ese entonces del mundo bíblico como para hoy. Esa es la condición de ser considerado un principio teológico en el marco de la hermenéutica. ¿Ok? Ojita, ¿puedes leer lo que está en pantalla ahora sí, por favor? Los principios teológicos que se revelan en el texto son enseñanzas aplicables al pueblo de Dios de todos los tiempos. Tienen, por tanto, un significado y una aplicación tanto para los receptores originales como para los cristianos de nuestros días. Ok, gracias, Ojita. Entonces, cuando hablemos de puente hermenéutico, significa que tenemos que ir en busca de los principios teológicos que hay en el texto. ¿Cuáles son los criterios para formular un principio teológico? Debe ser pertinente tanto para los receptores bíblicos como para los de hoy. El principio ha de estar reflejado en el texto y en especial en la idea exegética. Tiene que estar reflejado en el texto mismo, pero en especial en la idea exegética. Ha de ser congruente o armonizar con el resto del pasaje. Ha de ser un principio intemporal, es decir, que no está amarrado por el tiempo bíblico y no vinculado a una situación específica, ¿no? Su enunciado se expresa en dos frases y verbos en tiempo presente. Es una forma de identificar el principio teológico y cómo enunciarlo. Muy bien. Aquí apunten porque son 4 pasos para poder hacer el puente hermenéutico, ¿correcto? 4 pasos para hacer un puente hermenéutico. Y tiene que ver con 4 preguntas que tú vas a tener que responder en base a la idea exegética que tenemos tanto en Filemón como en Deuteronomio 6 del 1 al 9. Entonces, primera cosa es, para poder hacer un puente, para poder trabajar el puente hermenéutico o recorrido interpretativo, punto 1, hay que comprender el texto en el pueblo de los receptores bíblicos. Es decir, ¿quiénes son los receptores bíblicos? En el caso de Lucas, Teófilo. Entonces, el pueblo de Israel, en Deuteronomio. Pero también aquí, personalmente, me gusta trabajar 2 tipos de receptores bíblicos. Me gusta trabajar tanto el receptor bíblico de la carta, pero también hay un receptor bíblico dentro del pasaje.
Porque cuando Pablo, por ejemplo, le dice es decir, cuando Pablo escribe en Filemón tales cosas, entonces también Filemón tiene, cuando lo lee, tiene una apreciación y una enseñanza frente a eso. En el caso de Lucas, no solamente, por ejemplo, vamos a suponer que sea la parábola de buen samaritano. Jesús se la dice a un fariseo. Y ese fariseo puede ser el receptor bíblico de la enseñanza de Jesús. Así que vamos a trabajar aquí dos tipos de receptores bíblicos, el de la carta y el del texto, ¿no? Para poder tener un panorama bastante amplio del mismo texto como tal. Y esa información o esa respuesta la vas a encontrar en la mayoría de las veces en la idea exegética que sacaste del texto bíblico. Miren cómo estamos engranando la primera etapa, exégesis con la hermenéutica. Y al hacer el puente hermenéutico que estás utilizando como materia prima, la idea exegética. Por eso yo les decía que la idea exegética es clave en el sermón. Aquí ya no vamos a trabajar palabras, ni oraciones, ni sintaxis. Vamos a trabajar ahora con la idea exegética. Si tú sacas mal la idea exegética, vas a armar mal tu sermón. Entonces, este es el primer paso para hacer el puente de interpretación, de contextualización de tu texto. ¿Qué significó este texto, en este caso de Filemón, que ama a su iglesia y que tiene una fe en Jesús, para los receptores bíblicos, ¿no? Para el mismo Filemón, para la misma iglesia? 2. Medir la anchura del río que hay que cruzar. Es decir, ¿cuánta brecha hay entre nosotros? Y la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias y similitudes entre el receptor bíblico y nosotros, entre Teófilo y el pastor Nachito? ¿Cuáles eran las diferencias o similitudes? ¿Cuál es la diferencia y similitud entre Filemón y Fabio? En cuanto a su forma de ver a Jesús, en cuanto a su forma de vivir. ¿Cuánto ama a la iglesia Filemón? ¿Cuánto ama a la iglesia Fabio? ¿La ama o se acostumbró a ir todos los domingos solamente? ¿Cómo está la fe en Jesús, Dieguito, en relación a la fe de Jesús por Filemón? De Filemón, perdón. Y si uno analiza eso, son dos fe diferentes, ¿eh? Recuerden, es decir, la fe de Filemón tiene solamente 40 años, o tenía 35 años, ya, pone 40 años, desde que Jesús ya había ascendido. Es decir, estaba fresco. Él estaba viendo, pues, en todo el Mediterráneo ese movimiento cristiano fuertísimo. Filemón estaba viendo cuántos hombres y mujeres romanos, judíos, gentiles, estaban siendo transformados por ese Jesús que posiblemente él lo podía ver de chico o muchos testigos oculares se lo contaban a él. Que es diferente a que yo hace 2000 años comience a conocer cuál fue el contexto de Filemón. No sé si me dejó entender. La fe de Filemón tenía otra esencia en comparación a mi fe hoy después de 2000 años. Yo no conozco a nadie que estaba en ese momento, al igual que Jesús sanó, pero posiblemente, no sé, posiblemente ahí te imaginas a Filemón tomando un café con la mujer samaritana. Oye, cholo, yo lo vi a Jesús. Tú a mí no me vas a decir nada, pero yo lo he visto, a mí me ha restaurado. ¿En serio? ¿Qué dice Diego? ¿Diego que está hablando de algo? No. Entonces, hay diferencias y similitudes entre los receptores bíblicos y nosotros. Entonces, sí hay cultura, hay idioma, hay situaciones, hay tiempos, hay pactos vigentes, ¿no? Si el Antiguo Testamento vivía bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia, ¿no? Es un contraste marcado.
etc. 3. Ahora, y después de eso viene, ahora, ¿cómo identifico un principio teológico en el texto? Miren, primero me dice, a ver, cómo el texto fue relevante al receptor bíblico de ese momento. Segundo, en relación a ese receptor bíblico, ¿cómo son las similitudes y diferencias en cuanto a forma de pensar, vivir, entender, cosmovisión, etc.? Ahora, vamos al principio teológico del texto. Filemón es más fácil sacarlo. La oración de Pablo. Porque dice, gracias a Dios porque oro por ti, oh Filemón. Segundo principio teológico, la fe de Filemón, porque es una fe en Jesús. Que también hoy, es decir, para poder cumplir el propósito es que sirva tanto al texto como al mundo de hoy. La oración de Pablo que pide da gracias. Marca el texto y marca nuestra vida hoy. ¿No es cierto? Segundo principio teológico en Filemón. ¿Cuál es? La fe en Jesús. Que también hoy en nosotros es necesaria e importante. Es vigente también en el mundo de hoy. ¿Qué otro principio teológico tratamos ahí? El amor por la iglesia, el ágape. Entonces, tenemos en la carta de Filemón, en el sermón que creo que Héctor está preparando, vamos a encontrar 3 principios teológicos bien marcados. Amor por la iglesia, fe en Jesús y la oración como estilo de vida en el ministerio. En Deuteronomio es un poco más difícil entenderlo porque como es más desmenuzado, hay que agruparlo, ¿no? Pero como hicimos el exégesis y el análisis respectivo, pues ¿cuál es el principio teológico en Deuteronomio? La palabra o los mandamientos de Jehová encaminan nuestra vida. Le dan rumbo a nuestra vida. Estoy resumiéndolo así rápidamente, ¿no? Podemos usar otras palabras más específicas, más que apunten mejor, pero tenemos tres principios teológicos, hasta 4, pero 3 ahí, con respecto a la palabra de Dios que es determinante para nuestra vida. Segundo, el oír, el oye Jehová. Jehová uno es. Y el otro es, amarás a Dios tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Puede ser otro principio teológico. Y un cuarto puede ser que el texto bíblico, la palabra de Jehová, fue hecha para vivirla, no solamente fue hecha para pensarla. Y la guardarás en tu corazón, ¿no? ¿Te acuerdas? Y la llevarás por el camino, a tus hijos, al despertarte, es lo que hicimos la semana pasada. ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, el principio teológico tiene que cumplir la siguiente cláusula, que son enseñanzas teológicas universales al pueblo de Dios en todos los tiempos. Es decir, es relevante tanto para el mundo bíblico como para el mundo de hoy. Principio teológico. Y finalmente, el cuarto vendría a ser cómo deberían aplicar los cristianos de hoy el principio teológico en sus vidas. Es un poco más fácil. Pero ya hablamos de nuestro auditorio, acá ya entramos a tallar con cómo estos principios teológicos pueden ser vividos por mi auditorio en el mundo de hoy. ¿Cómo le enseño a mi iglesia a amar su iglesia como Filemón? Pucha, qué chévere, ¿no? Y a la vez que exigente. ¿Cómo reto y desafío a la iglesia y cómo debería ellos tener un nivel de fe en Jesús como la que tenía Filemón? ¿Cómo empujo a mi iglesia y cómo le enseño a vivir una vida de oración como estilo de vida como la tenía Pablo?
Entonces, queridos amigos, cada pregunta necesita una respuesta tuya. Y la puedes hacer recurriendo a libros o la puedes hacer tú mismo escribiendo las respuestas de acuerdo a como yo te voy hablando. Pero mientras que tú estés respondiendo a cada pregunta, estás comenzando a ya tener elementos, conceptos e ideas que te permitan tenerlas presentes para tu sermón. Esto no es solamente un proceso, mira, voy a pensar en esto, no, plásmalo en un Word, porque ya estás comenzando a tener carne para tu sermón. Desde el principio teológico, ¿no? Comenzar a trabajar el ágape. ¿Qué es ágape? ¿Cómo se aplica el ágape? Las dimensiones del ágape. ¿Y cuáles son los textos más relevantes del ágape? Juan 3:16. La de ama, si no me equivoco también cuando dice Señor, me amas, pastorea mis ovejas. Y si no me equivoco hay un ágape también ahí. Hay dos ágapes todavía. Entonces, cuán importante es que ya en esta parte tú puedes hacer uso de ciertos elementos, ciertos recursos que te enriquezcan la respuesta a estas 4 preguntas. ¿Cómo puedes llevar a tu congregación a que tenga una oración como estilo de vida? No está fácil. ¿Cómo haces que tus líderes amen la iglesia como Filemón? Puedes trabajar el desprendimiento cuando dio su casa, su compromiso cuando es considerado colaborador, su amor por el prójimo cuando acepta a Filemón, a Onésimo, y cuando él reconforta a la iglesia con sus palabras. Y finalmente, el testimonio aceptado. Porque al final de la carta de Filemón dice, te mandan saludos a Aristarco, Lucas, Marcos, Demas, toda la batería, ¿no? De toda la, de Pablo, acá decimos toda la mancha, ¿no? Todo el grupo, toda la gente, mira alrededor de Filemón. Sí, Filemón no caminó solo en el ministerio, todo el parche. Filemón nunca caminó solo y la soledad hoy en día se está justificando en el ministerio. Pero Filemón no creció solo, creció acompañado. Entonces miren todos los detalles que en el texto salen. Por eso, queridos, la hermenéutica no se hace en un día en la cual estés apurado, sino hazlo siempre en la mañana, tranquilo, que nadie te moleste, en tu silencio, en tu espacio de tranquilidad, habiendo orado, y donde el Señor te esté guiando en cada palabra. Principios teológicos relevantes para cristianos de hoy con posibilidades de aplicaciones diversas. Claro, un texto bíblico como el amar en la iglesia es un principio, pero lo puedes utilizar, pues, como amas la iglesia, ¿no? Como Filemón, amando a la gente, reconfortando el corazón de los santos con tus palabras en una consejería y discipulado, y dando tu casa para que en tu casa se forme una iglesia. Y Filemón no era, como yo les decía, una persona de pocos recursos. Tenía sus monedas, sus coins. Y a veces la gente que más tiene es la menos desprendida hoy en día, ¿no? Entonces vamos a terminar esta primera parte para que se procese y el próximo viernes trabajamos la segunda parte, que es el círculo hermenéutico. Pero ojo con esto. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica tiene como esencia el principio teológico. Algunos le llaman verdad teológica, otros le llaman idea teológica. ¿Se acuerdan cuando hicimos exégesis? Era la idea exegética o la idea central, ¿no?
o la idea predominante en ese momento era lo que Dios dijo. Ese es el espacio del exégesis. Pero la hermenéutica es lo que Dios dice siempre. Por eso hablamos del principio teológico, ¿no? Que sea relevante tanto para el mundo bíblico como para el mundo de hoy. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. La palabra, los principios teológicos en la Biblia no tienen fecha de vencimiento. Listo, entonces hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Alvarito. No, estamos dando un dedo. Entonces, estamos, a ver, abramos nuestros corazones, tenemos unos 10 minutos más posiblemente. Esto, recuerden, podemos hablar mucho hoy día, pero la idea no es ser bibliocefálicos, ¿no? Entonces, la idea es procesar y practicar, ¿no? Lo que yo les pido ahora es que ustedes, con estos 4 pasos, ahora trabajen la idea exegética de Deuteronomio 6 y la de Filemón, y en especial esto lo tiene que hacer Héctor con Filemón y Aurelio con Deuteronomio. A ver, vamos por partes. Querido Mauricio, ¿cómo estás, Mauricio? Buenos días. Buenos días. Saludos, Esposita. ¿Cómo estamos? Buenos días. Correcto, muy buenos días. No, la pregunta es de Mónica, entonces. Gracias. Mónica está estudiando, Eso, juiciosa. Moni. Bien, Moni. Adelante, Moni. Bueno, al principio nos decías que la hermenéutica bíblica le da la autoridad al texto en el 98%, y que hay que diferenciarla de la hermenéutica que le da autoridad al corazón del intérprete sobre el texto. A esa le diste otro nombre y me perdí el nombre. Está conocida como la nueva hermenéutica. ¿Nueva hermenéutica? Sí. Así está conocida hoy en día como la nueva hermenéutica, es decir, la hermenéutica que le da autoridad al intérprete a poder interpretar, valga la redundancia, en el texto lo que bien le parece. ¿No? O sea, que es equivocado. Claro, por decirlo así, no sé, yo digo, leo Filemón a mi manera y digo, bueno, Filemón fue un líder, ¿no? Que realmente gerenciaba la iglesia. Un hombre empresario, administrador de la iglesia, ¿no? Y yo puedo trabajar, estoy pensando por alta, ¿no? Así, yo puedo decir, y así enseño en mi templo. A todos los administradores de empresas, Filemón es un gran referente, hermanos. Aleluya. Eso no es el texto. Pero yo lo puedo interpretar así. Muchas gracias. Porque la nueva hermenéutica me da esa licencia. ¿Me entiende la idea? ¿No? Es decir, y eso es el gran riesgo de decir cosas que el texto no lo dice. Con mucha sutileza, ¿no? ¿Sí, Bonito? ¿Estamos bien? Perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Fabi. Bueno, súper cantidad de temas, tengo mucho que, pero no quiero ir una semana sin una palabrita. Cuando uno toca un texto del Antiguo Testamento y estamos haciendo puentes, cuando uno tiene, mira textos del Antiguo Testamento, cuando está haciendo el puente, hay caminos o hay, dame una palabra nomás, en que debo pasar por el Nuevo Testamento para llegar a hoy, o salto derecho del Antiguo Testamento al hoy, o dependerá. Okay. Sí. No, ya, lo que pasa es que ya el texto del Antiguo Testamento hagas antes de poder, vamos a decir, antes de poder hacer el puente, si antes de ir a la hermenéutica, ya le sacaste el jugo en su contexto. Es decir, en la exégesis ya has hecho análisis de palabras, análisis de contexto. Después en el manual que les mandé también hay una parte donde dice cuáles son los famosos textos cruzados o paralelos, ¿no? Es decir, dónde encontramos este mismo mensaje
en el texto, en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay que pensarlo así, hay muchas cosas que definen el Nuevo con el Antiguo. Entonces uno en el exégesis y en los libros exegéticos que uno tiene, ya tienes como referencia de que ese texto, no sé, por ejemplo, vas a predicar Isaías 53, por ejemplo, ya te das cuenta que eso fue determinante en el Nuevo Testamento en tantos evangelios. Pero ya lo encontraste en el exégesis. Entonces, cuando haces el puente con todo y el análisis que has hecho del pasaje, ¿no? Pero está bien, la pregunta tiene lógica, ¿no? Como proceso, no, porque ya el estudio del exégesis te consideró cómo ese texto bíblico, en qué otros textos lo voy a ver en la Biblia, ¿no? Entonces, vendría a ser. ¿Sí? ¿Estamos bien? Querido Tony. Buenas tardes, gracias Fernando por todo el esfuerzo que estás haciendo. Una pregunta referente a la nueva hermenéutica. ¿Has encontrado si está influenciada por la crítica o por la nueva interpretación o la exégesis crítica? Mira, origen sí, centroeuropea concretamente. Sí, bueno, realmente no he entrado a la parte de la crítica textual, pero sí de los teólogos contemporáneos. Entonces, cuando tú revisas, a ver, entramos a Carl, entramos a Kierkegaard, entramos a todo ese grupo que ahorita no me acuerdo decir. Hay una serie, ya desde el padre, bueno, me das un chance de semana para armártelo bonito. No estoy todavía con. Lo llevé el año pasado en el seminario, que es teología contemporánea. El mismo John Stott. Claro, pero sí, a lo que me refiero es que en qué momento nace la nueva hermenéutica. Y la nueva hermenéutica no es que nace en una persona, sino es la suma de opiniones de teólogos que te dicen, desde comienzan ya a ser un poquito más liberales y más conservadores. Es una cosa loca, porque hay teólogos que te dicen, que vienen con la izquierda, dicen, señores, una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escuchar la voz de Dios. ¡Wow! Pero ese mismo brother te dice, pero no, ¿saben qué? En este punto del texto, entonces, oye, entonces ponte de acuerdo. Ok, ya. Viene el discípulo de este teólogo, sale con otra nueva idea. Entonces, viene a ser la suma de enfoques, esa es mi opinión, suma de enfoques con respecto al texto, donde al final te dicen, por eso yo dije el 98%, porque hay cosas que el texto no te da mucha herramienta a interpretar y te tiene que llevar entre el contexto, a acercarte a la enseñanza o a la intención del autor. Y ahí en esa línea delegada viene el tema, ya sabes que dice esto, pum. Dicen, acá hay partes en el texto en la cual no tengo mucha herramienta que me dan licencia a mí a interpretar. Por eso yo decía que y es cierto. Entonces, pero hablo de un 1% de algunos versículos que están aislados, ¿no? Entonces, a eso me refería con ahora, pero llegando a tu pregunta, querido Tony, la neurohermenéutica viene a ser la suma de diferentes enfoques de diferentes teólogos generacionales que al final te dicen, ¿saben qué, señores? La Biblia sí me da licencia a poder hacer alegórica. Es cierto, pero en ciertas partes. Donde hay alegoría, donde hay. Donde hay alegoría, pero porque Jesús fue alegórico, sí es cierto, en algunas partes sí, pero no, pues no es un absoluto frente al texto, porque si no le quitas toda la esencia de la palabra del Señor como inspirado. Entonces, y ahí viene la otra postura de teólogos que dicen, es decir, no hay que ver el texto bíblico como cualquier libro. Otros dicen, sí hay que hacerlo. Entonces, es realmente la lucha entre colocarlo como inspirado y revelado y no. Entonces, por eso les decía que posiblemente en otro momento podamos discutir eso, ¿no? Pero dejar claro que la neohermenéutica, más que exista un fundador, ha sido la suma de posiciones de un sector de teólogos, no hablo de todos, ¿sí?
mientras que hay otros que siguen apostando por ser bíblicos en la interpretación. Y en este caso Langham define el tema de pararnos en el punto bíblico de la hermenéutica, pero sin anular tampoco el hecho de que hay partes, como tú decías, Tony, y es cierto, hay cosas que se pueden hacer alegorías, hay cosas que el texto no te da tanto para poder interpretar, pero hay que tener dirección del Espíritu Santo para interpretar, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Fer. Yo creo que vamos a poner la grabación ya en pausa, dando las gracias a Dios